que es el tono. El tono de la musculatura uterina basal está entre 8 a 10 o 12 milímetros de mercurio. Y durante una contracción, esa fuerza, ese tono aumenta, supera los 50 milímetros de mercurio. Supera, a veces mucho más, llega a 70 milímetros de mercurio. ¿Está? Y la duración de la contracción. Como todas las otras características, a medida que progresa el trabajo de parto, la duración también va a ir aumentando, ¿sí? Al inicio suelen durar entre 20 y 30 segundos, y al final del periodo expulsivo suelen durar entre 40, 50 hasta 60 segundos, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, doctora. Ay, no puedo hacer avanzar. ¿Cómo controlamos esto de las contracciones? Yo les decía que la intensidad y todo eso se mide en milímetros de mercurio, pero en el método que nosotros utilizamos, el método clínico, se llama método de Kalklin. Y el método de Kalklin consiste en apoyar la mano del observador sobre el abdomen materno, ni muy en el fondo, ni muy hacia la pelvis, ni muy hacia la derecha, ni muy hacia la izquierda, a mitad de camino, a la altura del ombligo, les diría. Ya van a entender por qué más adelante cuando expliquemos otras cuestiones de la fisiología del trabajo de parto. ¿Sí? Y con la mano en el abdomen materno durante 10 minutos registramos cuántas contracciones aparecen, cuánto duran, porque todo esto son parámetros de tiempo. Y la única condición que no tenemos en la mano es el poder registrar los milímetros de mercurio, de presión. Pero sí, de tanto tocar, tocar y tocar varios úteros, nos vamos a dar cuenta cuando el útero está relajado, cómo es a la palpación el útero relajado, que como es un músculo que tiene un tono, tiene una cierta resistencia a la compresión manual, pero me permite hundir un poquito la mano y me permite palpar las partes fetales, ¿sí? Cuando aparece una contracción normal, de las que están entre 50 a 70 milímetros de mercurio de presión, esa resistencia a la compresión manual aumenta. Ya no me deja deprimir mucho la pared uterina. Y cuando relaja, vuelve a su estado basal. Entonces es un método clínico de tocar y tocar y tocar las panzas para entender lo que es. Nosotros le asignamos cruces. Una contracción normal, dos cruces. Una contracción con un tono bajo, una cruz. Y una contracción con tono aumentado son tres cruces. Un tono aumentado más de lo normal significa que no puedo deprimir la pared, no puedo palpar las partes fetales, no me deja, es un duro pétreo, por decirlo, ¿sí? ¿Se entendió eso? Bueno, ese es el método clínico y es el que utilizamos siempre. Hay otra forma de registrar la actividad uterina que es con la cardiotocografía. La cardiotocografía es un estudio que está pensado para la salud fetal, ¿sí? Utilizamos un registro de la frecuencia cardíaca fetal que se, que se plasma en un papel termosensible, milimetrado, como el del electrocardiograma, donde además de registrar la frecuencia cardíaca fetal, la relacionamos con la actividad uterina, ¿sí? Ustedes más adelante van a tener otras clases de sufrimiento fetal o alteración en la salud fetal, donde van a ver registros de cardiotocografía. ¿Sí? Pero por ahora les cuento. En este registro, arriba está graficada en las ordenadas
la frecuencia cardíaca fetal y en las abscisas el tiempo. ¿Sí? Y abajo, en otro registro, está la actividad uterina, en ordenadas los milímetros de mercurio de presión de la contracción y en las abscisas el tiempo. ¿Sí? Bueno, les decía, es un estudio de salud fetal que se puede hacer sin estrés, significa sin contracciones, ¿sí? Durante el embarazo, porque como es de salud fetal, lo hacemos cuando sospechamos que hay alguna situación dentro de esa gestación que puede afectar la salud, sean embarazos con algún riesgo agregado, alguna patología agregada de la madre o del feto. Y se puede hacer también con estrés, o sea, dentro del trabajo de parto, para ver cómo tolera eh, ese feto el estrés de las contracciones. Por eso la sin estrés se llama cardiotocografía sin estrés o NST, y la otra es PTCCU, prueba de tolerancia a las contracciones uterinas con estrés. Y esta cardiotocografía puede ser externa, y la externa es transabdominal, donde tenemos los transductores que se colocan uno a nivel del fondo uterino, se sujetan con cintas elásticas, y otro transductor que es el que registra esa que va en el fondo, nos va a registrar la actividad uterina. Tiene en el centro un vástago que cuando hay una contracción, al aumentar el espesor de la pared, ese vástago se comprime el transductor y se traduce en milímetros de mercurio de presión. ¿Sí? Y el otro transductor es el que registra la frecuencia cardíaca fetal. Esa es la más utilizada, porque no es invasiva, no tiene contraindicaciones. El otro tipo de cardiotocografía puede ser interna transabdominal, a través de una punción, se hace una amniocentesis y se coloca un catéter. En el extremo del catéter hay un balón. Cuando la contracción ocurre, la fuerza se transmite hacia la cavidad amniótica y eso comprime ese balón, se traduce en milímetros de mercurio de presión. En la transcervical, el catéter no atraviesa la pared abdominal, sino que se ingresa a la cavidad uterina a través del cuello. Y sí, pero entonces significa que para poder utilizar este método tiene que haber cierto grado de dilatación cervical. Y el extremo del catéter queda colocado entre las membranas y la pared uterina. ¿Sí? Y la externa es la que les conté hoy con las cintas y los transductores externos, es la más utilizada. Ahí hay una fotito de cómo es la cardiotocografía externa. Ven, ese es el transductor que va al fondo uterino, como les decía, ven ahí un vástago central, y este es el que se comprime cuando hay una contracción por el dinamómetro, se transforma en milímetros de mercurio de presión. Esta es un ejemplo de cardiotocografía interna transcervical. Ven, acá viene el catéter y el extremo del catéter queda entre las membranas y la pared uterina. Pero, por supuesto, esta tiene más riesgo porque estamos pasando por vagina, arrastrando los gérmenes de la cavidad vaginal, y se tiene más probabilidad de que se rompan las membranas, etc. Bien, todo esto de las contracciones, las características de las contracciones uterinas partales se pueden resumir con el término actividad uterina o dinámica uterina. Es un término que asocia la intensidad, que es, ya dijimos, medida en milímetros de mercurio, y la frecuencia, que era el número de contracciones en un periodo de tiempo de 10 minutos.
Fíjense, acá hay un ejemplo. 40 milímetros de mercurio de presión por una intensidad de 3 en 10, ¿sí? Es lo que ocurre generalmente al inicio del trabajo de parto. Dijimos que al inicio va aumentando la intensidad y la frecuencia. Entonces, esta proporción nos da 120 unidades Montevideo. Como no hay ninguna unidad de medida que relacione dos cosas tan diferentes, milímetros de mercurio y frecuencia, no hay una unidad de medida que relacione cosas diferentes. Se le asignó el nombre unidad de Montevideo. Al inicio del trabajo de parto tenemos aproximadamente 120 unidades Montevideo. El trabajo de parto en general maneja entre 120 a 150, 160 unidades Montevideo, ¿sí? Se llama Montevideo porque es ahí en Uruguay, en Montevideo, donde está el Centro Latinoamericano de Perinatología, el CLAPS, donde se hacen todos los estudios sobre natalidad. Bien. Otra característica que tienen las contracciones fisiológicas se llama triple gradiente descendente. Siempre que el útero tenga algo en su interior y que quiera ser expulsado, tiene que cumplir esta fisiología para poder ser expulsado. El triple gradiente descendente se refiere a que las contracciones del parto se originan en el fondo y terminan en el cuello. En el fondo, a nivel de los cuernos uterinos, ¿se acuerdan los cuernos? ¿Dónde eran? Los lugares donde se implantan los ósteos tubarios internos. Bueno, en los cuernos uterinos están los marcapasos. Es ahí entonces donde se originan las contracciones y se dirigen hacia el cuello. Las contracciones del parto son más intensas en el fondo y menos intensas en el cuello, y las contracciones son más duraderas en el fondo y menos en el cuello. O sea, imagínenlo como una flecha grande que tiene una base ancha arriba y el extremo de la flecha hacia abajo. Entonces, acá comienzan y acá terminan, acá son más largas y acá menos largas, acá son más intensas y acá menos intensas, ¿sí? Así se resume el triple gradiente descendente. Y este triple gradiente descendente se cumple gracias a la acción de la oxitocina, que es la hormona que fisiológicamente activa a nivel uterino el triple gradiente descendente. Hay otras drogas que también son uteroconstrictoras, o sea que pueden generar contracción uterina, pero que no siguen el triple gradiente descendente. Por ejemplo, van a ver derivados del cornezuelo de centeno, metilergonovina, ergonovina, prostaglandinas, análogos de prostaglandinas, pero sepan que el único que sigue el triple gradiente descendente es la oxitocina. Entonces, si hay algo, ya les había aclarado, si hay algo adentro que tiene que salir, tiene que cumplirse esa fisiología de la contracción. Porque ya van a ver, cuando vean alumbramiento patológico, por ejemplo, que si yo tengo algo adentro que no acabo de salir, como por ejemplo resto de placenta o placenta, y quiero dar un útero constrictor para favorecer la expulsión de eso, tiene que seguir este triple gradiente. Si doy otro útero constrictor, se me contrae el cuerpo, pero también se me contrae el cuello y se puede quedar encarcelada o atrapada lo que tenga yo dentro del útero, ¿no? ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? Sí, perfecto, doctora, se entiende. Cualquier pregunta sobre contracciones, me dicen. Lo otro de los fenómenos activos son los pujos, ¿sí? Los pujos son eso que ustedes se imaginan que son contracciones de la prensa abdominal con la glotis semicerrada con descenso del diafragma. Esto es muy similar a una maniobra de Valsalva, ¿no?
Y realmente funciona casi de la misma manera. ¿Qué hace una maniobra de Valsalva con la presión intraabdominal? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Chicos, ¿están ahí? Aumenta. Aumenta. Sí, Aumenta la doctora. presión, aumenta la presión Aumenta. intraabdominal. Entonces, los pujos vienen a colaborar con la presión, la fuerza que ya tienen las contracciones uterinas. Imagínense, el útero se está contrayendo y desde afuera la presión intraabdominal también está colaborando, ¿sí? Un pujo espontáneo suele aumentar la fuerza, la presión intraabdominal a también 120 a 140 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, yo ya tenía 50 milímetros de mercurio, perdón, a 50, 70 milímetros de mercurio, ¿sí? Yo ya tenía los 50, 70 de la fuerza de la contracción, le sumo otros 50, 70 de la presión del intraabdominal del pujo, y elevo toda esa fuerza, hace una sumatoria de fuerza, ¿sí? Puedo llegar a tener fuerza de contracción de 150, 170 milímetros de mercurio, que es mucha fuerza, ¿sí? Si ustedes la comparan, acuérdense cuando ustedes dejan de auscultar los ruidos cardíacos cuando están tomando la presión, cuando insuflan un manguito para tomar la presión. ¿A qué niveles dejan de auscultar? ¿Cómo, Hola. doctora? Cuando ustedes están insuflando un manguito para tomar la presión, ¿cuándo dejan de auscultar? Cerca de 160, 200 más o menos. No, Milímetros de mucho mercurio. menos, No. mucho menos. Les digo esto para que ustedes eh, piensen que, o relacionen, que, claro, les digo para que relacionen, 120. el cuerpo que tiene esta contracción puede clampear los vasos que llegan a la placenta, ¿sí? De hecho, eso sucede durante una contracción, por eso hoy les había puesto la palabra estrés de la contracción, para ver, ¿sí? Pero en el trabajo de parto normal, sí, los vasos se clampean durante la contracción, pero durante la relajación vuelve a fluir la sangre y como los gases difunden rápidamente, no hay mayores problemas, ¿sí? Esto estamos hablando en un feto sano, con una reserva respiratoria bien adecuada. Por eso en los embarazos con riesgo, que ya el feto puede tener disminuida su reserva respiratoria por otra causa, por ahí no toleran muy bien este estrés de la contracción sumada al pujo. Por eso los pujos dirigidos son más. El espontáneo es el que la propia paciente siente el deseo y realiza el pujo, y el dirigido es cuando por alguna razón yo tengo que abreviar ese periodo expulsivo, por alguna razón hay una indicación de que esto, o la paciente no está colaborando, o eh, no está entendiendo lo que está pasando, no está pujando en el momento adecuado, el pujo tiene que coincidir con la contracción. Entonces ahí realizamos los pujos dirigidos, pero sepan que tienen mayor riesgo porque producen mayores caídas de la frecuencia cardíaca fetal y mayores disturbios en la hemodinamia materna, ¿sí? Por esto que les estaba contando. Entonces los pujos espontáneos se desencadenan durante el periodo expulsivo, ¿sí? No debería haber pujos hasta no haber completado la dilatación cervical. Sí, el primer periodo era el de borramiento y dilatación cervical, y una vez que el cuello está totalmente dilatado, comienza el descenso del móvil fetal por el canal del parto. Este móvil fetal distiende las paredes vaginales, comprime lo que está por detrás de vagina, que es la cara anterior del recto. ¿Sí? Al comprimir la cara anterior del recto, desencadena por reflejo el deseo defecatorio. Por eso el pujo tiene la misma maniobra de Valsalva que el deseo defecatorio. ¿Sí?
¿Se entiende? Esos son, así funcionan los pujos espontáneos. Entonces los pujos, ¿cuándo ocurren? Durante el periodo expulsivo, que les quede claro, ¿sí? Que hay dos tipos de flujo y sirven, ¿para qué sirven los flujos? ¿Sí? Los pujos, que deben coincidir, para que puedan aumentar la fuerza de la contracción, deben coincidir con esta. Bien. Tenemos también los fenómenos pasivos del trabajo de parto, que dijimos que eran las consecuencias que estos fenómenos activos tenían sobre las partes blandas maternas y fetales. Vamos de a uno. Formación del segmento inferior del útero. El segmento inferior del útero es esa zona del... ¿Se acuerdan que el útero tiene cuerpo, istmo y cuello? Así lo estudiaron cuando vieron ginecología. Bien, el istmo durante el tercer trimestre ya empieza a distenderse. Es esa zona del útero que empieza a distenderse. Comienza a formarse en el tercer trimestre y termina de formarse durante el trabajo de parto. ¿Sí? Se distiende y tiene como límites, en límite superior es el área de reflexión del peritoneo vesicuterino. El límite inferior es el OCI, ¿sí? El OCI. Suele medir al final del trabajo de parto entre 10 a 12 centímetros. Esa distensión que hace el istmo, y ahí pasa a llamarse segmento, 10 a 12 centímetros. En esa zona particular del útero, si se acuerdan de ginecología, hay una capa muscular menos, se acuerdan que falta la capa muscular media en esa zona, la disposición de las fibras musculares, si se acuerdan, las fibras uterinas, musculares uterinas, son como unos 8, así, que se anclan todas a nivel del OCI, ¿no? Entonces, la vascularización de la zona es diferente también. Todas estas características hacen que esa sea el área indicada para la realización de la operación cesárea, ¿sí? Esto les cuento porque las cesáreas son segmentarias, ¿sí? Dejan menos cantidad de musculatura dañada. En los extremos, los ángulos de la cesárea, si se desgarran o se prolongan hacia arriba, porque la disposición de las fibras, etc. O sea, hay una serie de características que hace que esta sea la área indicada. Entonces, formación del segmento inferior del útero. Recuerden, cuando tengan que tomar una decisión de por qué vía terminar una gestación, recuerden que lo que dijimos en esta clase. Si yo tengo que hacer una cesárea antes del tercer trimestre, no sería una cesárea segmentaria, sería una cesárea corporal, porque no está formado el segmento todavía, ¿sí? Eso es una cuestión a tener en cuenta para no hacer más daño. Siempre primero no dañar más, ¿no? Porque en obstetricia tenemos que pensar en la madre, en el feto y en el futuro obstétrico. Porque probablemente esa madre tenga o vaya a tener o tenga planeado tener varios embarazos. Todo eso tenemos que tener en cuenta cuando en el momento de tomar alguna decisión. Modificaciones del cuello uterino en cuanto a aborramiento y dilatación. Es otro de los fenómenos pasivos. A ver, si se imaginan el cuerpo uterino como si fuera un globo, ¿no? El globo tiene dentro del globo una pelota. Y el globo tiene un área elongada, que es el istmo, sería el segmento, y el extremo del globo, el pico del globo sería el cuello, ¿sí? Dentro del cuerpo hay una pelota. Para tratar de sacar esa pelota a través del pico del globo,
ocurren las contracciones desde arriba. ¿Se acuerdan que las contracciones, las fibras musculares se anclan todas a nivel del OCI, les dije, ¿no? Entonces, al ocurrir la contracción desde arriba, es como que traccionan, la fibra muscular se acorta, ¿no? Cuando hay una contracción, la fibra muscular uterina se acorta. Y por su disposición, cada vez que hay una contracción, es como que traccionaran del OCI hacia arriba. ¿Van entendiendo? ¿Sí? ¿Les Sí, queda la doctor. imagen? Sí, doctora, Bueno, esto perfecto. hace, Sí, esto hace doctora. que el cuello uterino, si se acuerdan de ginecología, tenía un OCE, un trayecto, un canal endocervical y un OCI. Ese es el cuello formado, no embarazado. Ahora, durante el trabajo de parto, esa longitud cervical se va a ir acortando, gracias a que las contracciones van traccionando, dijimos, del OCI. Entonces, el cuello se acorta de medir 3 centímetros, 3 centímetros y medio, a 0. A ese acortamiento le llamamos borramiento. ¿Sí? El cuello uterino, además de la tracción hacia arriba, se va abriendo. De estar cerrado, se comienza a dilatar. La apertura se llama dilatación. Y la dilatación se mide en centímetros. ¿Sí? Como nosotros la vamos chequeando, el progreso de la dilatación se va chequeando a través del tacto vaginal. ¿Sí? Cada uno sabe cuánto mide su dedo, ¿sí? Generalmente el diámetro del dedo es de 1,5 centímetros aproximadamente. Habrán dedos más grandes y más chicos, pero 1,5 es el tamaño de una bujía número 6 habitualmente. Entonces, si me entra un dedo en el orificio cervical, yo sé que es 1,5, 2 dedos ajustados 3, 2 dedos flojos 4. ¿Sí? Voy chequeando la progresión de la dilatación, saco los dedos, coloco sobre una cinta métrica para chequearla, si no tengo tanto entrenamiento, la progresión de la dilatación. De 0 a 4 centímetros es el periodo de preparto. ¿Sí? Ese periodo de preparto puede demorar horas y a veces hasta días. ¿Sí? Ahí todavía no tenemos todas las características de las contracciones uterinas que habíamos visto hoy al principio. ¿Sí? Son irregulares, no son tan frecuentes, aparecen por salvas y después se detienen. ¿Sí? Ese es el periodo de preparto. Y la fase activa del trabajo de parto ocurre con una dilatación igual o mayor a 4 centímetros. ¿Sí? Quiere decir que igual o mayor a 4 centímetros ya no se detiene. ¿Sí? El parto progresa. ¿Sí? Por eso es que las pacientes se internan recién a partir de cuando estamos en fase activa del trabajo de parto, para que no estén tanto tiempo. Por eso a lo otro saben que se le llama falsa alarma, periodo de preparto, etc. Y la progresión también varía. Hay muchos factores que hacen a la progresión de las modificaciones cervicales. Por ejemplo, que sea una paciente nulípara o que sea una paciente multípara. Generalmente va más rápido en la multípara. ¿Sí? La progresión de la dilatación en la nulípara suele ser menos de 1 centímetro por hora, y la progresión de la dilatación en la multípara 2 centímetros por hora o más. ¿Sí? Calculen que tenemos que llegar de 4 centímetros en la fase activa a 10, que es la dilatación completa. ¿Sí? 10 centímetros es el diámetro de una cabeza fetal, esa es la dilatación completa. Entonces, son horas, por eso se llama trabajo de parto, ¿sí? Tiene una progresión en horas. Otra cosa que puede favorecer a que vaya más rápida o más lenta la progresión de la dilatación es si las membranas ovulares están íntegras o si las membranas ovulares están rotas, si la paciente está deambulando o si la paciente está en decúbito.
¿sí? Hay varios factores que influyen, pero en rangos generales es esto que les estaba diciendo, ¿sí? Expulsión de los limos. Hay algo que no les conté hoy de las características de las contracciones uterinas, que está muy, muy relacionado, pero no está escrito en el Power, que es el dolor. ¿Sí? Nadie me preguntó tampoco del dolor de las contracciones. ¿Sí? El dolor es, ¿qué es lo que duele? Hay varias cosas que duelen en el trabajo de parto. Por un lado, la contracción en sí, que es ese periodo de tiempo donde el útero está en anoxia, dijimos, por la fuerza de la contracción. Es como si fuera un calambre, imagínense un calambre en el gemelo. ¿Sí? Bueno, ese calambre ubíquenlo a nivel del útero. Es un periodo de tiempo donde después, cuando el útero se relaja y la sangre otra vez vuelve a lavar, la acidosis transitoria desaparece. Y lo otro que duele es el OCI. Recuerden que lo único que está inervado en el útero es el orificio cervical interno. Entonces la dilatación del OCI es lo que duele. ¿Sí? Cuando ya la dilatación es completa y solo me queda el periodo expulsivo, ahí ya no duele, y ahí lo que ocurre es el esfuerzo de los pujos y el descenso y la expulsión del móvil fetal. ¿Sí? Para la gran mayoría de las mujeres, el umbral del dolor suele estar a nivel de 50 milímetros de mercurio de presión, pero eso es algo muy subjetivo, ¿no? O sea, sabemos que habrá mujeres que tienen el umbral más alto y hay otras mujeres que tendrán el umbral del dolor más bajo, pero suele ser a nivel de los 50, por eso es que la mayoría de los trabajos de partos duelen, ¿sí? También, como es algo muy subjetivo, tiene que ver con la constitución psíquica de esa paciente. Si esa paciente estaba preparada para el parto, era lo mejor, estaba, toda la vida quiso ir a parto vaginal, hizo el curso, se preparó, sabe lo que le va a pasar, nada le sorprende, lo va a tolerar muy bien. En cambio, la otra paciente que no sabe nada, no sabe, esto no era así, no era nada, esto yo no quería esto no estaba en mis planes, es lo peor que me puede pasar, y lo más probable es que lo tolere muy, muy mal, ¿sí? O si están solas, o si están acompañadas, etc. Bien, expulsión de los limos. ¿Qué son los limos? Los limos son también llamado tapón mucoso del cuello. ¿Se acuerdan que cuando en la segunda fase del ciclo la progesterona hacía un moco obstructivo, hostil, adherente, que era protección para el ascenso de gérmenes al tracto genital superior, etc. Bueno, cuando comienza el trabajo de parto y el cuello se empieza a dilatar, se desprende esto que estaba obstruyendo el canal cervical y se va a evidenciar como moco con algunos hilos de sangre. La sangre suele ser oscura o herrumbrosa, o puede ser un material mucohemático. Eh, no tiene ninguna implicancia patológica y no nos tenemos que asustar y no significa nada malo, salvo que en las próximas horas probablemente se desencadene el trabajo de parto. Formación de la bolsa de las aguas. Bien, la bolsa de las aguas es, a ver, es esa zona, volvamos a la imagen del útero, ¿no? El cuello, el orificio cervical interno, cuando está cerrado, esa zona de las membranas que contactan con el orificio cervical interno, cuando el orificio cervical interno se empieza a abrir, se empieza a dilatar, así, ahí como que quieren protruir un poquito las membranas en esa zona, ¿sí? Ahí se forma la bolsa de las aguas, está formada por el corion, el amnios y escasa cantidad de líquido que fluye entre la presentación y las paredes de la pelvis, ¿sí? Es como
una zona de la membrana con líquidos como una almohadillita que apoya sobre el cuello, y eso también cumple muchas importantes funciones, la bolsa de las aguas. Por un lado, protege a toda la cavidad, la cavidad amniótica del ascenso de gérmenes del tracto genital inferior, ¿sí? Es una barrera de protección. Pero cumple otras funciones, por ejemplo, sirve como un polo dilatado, como un elemento que favorece la dilatación, ¿sí? Porque ¿se acuerdan esa fuerza? Cuando el útero se contrae, que dijimos, disminuye la longitud de las fibras, pero al ser una cavidad cerrada, al contraerse y disminuir la longitud de las fibras, la fuerza de la contracción se transmiten, imagínense como muchas flechitas, hacia la cavidad amniótica, ¿sí? Se contrae y la cavidad amniótica aumenta su presión. Toda esa fuerza, esas flechitas, se dirigen hacia la zona de la bolsa y comprimen desde adentro el orificio cervical, ¿sí? Como una almohadillita. Eso genera por reflejo, se llaman reflejos de Ferguson, tipo 1 y tipo 2, más contracción, por eso todas las características, dijimos, de las contracciones aumentaban a medida que progresa el trabajo de parto. ¿Sí? Más contracción, más fuerza, más presión sobre el cuello, más contracción, más fuerza, más presión sobre el cuello se va dilatando, se va abriendo, y así progresa el trabajo de parto. ¿Sí? Si la bolsa de las aguas se rompe, ese líquido que fluye también ayuda a lubricar el canal del parto, ¿sí? Normalmente o habitualmente, lo más habitual, lo más eutóxico es que la bolsa se rompa espontáneamente con la dilatación completa, para ya lubricar el canal y que descienda el móvil fetal. Pero puede haber rotura precoz de bolsa, que es cuando se rompe antes de la dilatación completa. Ojo que es rotura precoz de bolsa, no es rotura prematura de membranas, es otro tema dentro de obstetricia, ¿sí? Rotura precoz de bolsa, ya estoy en trabajo de parto, pero la bolsa se rompe antes de la dilatación completa. O puede ser espontánea, esa rotura precoz, o puede ser amniorexis porque nosotros queremos romperla, por algún motivo hay una indicación de que la queremos romper antes. O también puede haber una rotura tardía, o sea, ya se completó la dilatación, comenzó el descenso y no se rompió, y generalmente la rompemos nosotros. Bien, ampliación del canal del parto, otro de los fenómenos pasivos. Cuando desciende el móvil fetal, la vagina se distiende y se borran los pliegues, ¿sí? Se borran los pliegues vaginales. Las articulaciones también tienen más, hay como una retropulsión del coxis. Todos los músculos del periné también se alcanzan su máxima distensión, ¿sí? Todo esto, gracias a un montón de efectos que ocurren, como es el trasudado de líquido de los vasos hacia el estroma de los tejidos musculares y colágenos del lugar, tienen enzimas líticas que lisan las fibras de colágeno y elástico. Todo esto hace que esa distensión y apertura ocurra sin romperse, ¿sí? Lo mismo que lo que ocurría con el cuello progresivamente se iba cortando, se iba abriendo, y todo esto sin romperse, gracias a el fenómeno a estos fenómenos pasivos de inhibición que ocurren en el tiempo. Por eso tampoco puede ser algo brusco el trabajo de parto, porque si no, ahí sí todo se rompería. ¿Sí? Necesita ese tiempo fisiológico de la preparación de los tejidos. Cuando está en su máxima distensión, el periné, que significa que la presentación ya está coronando o está en cuarto plano, ahí es cuando se decide
si ese periné va a resistir o no, no es algo que se hace sistemáticamente, pero se decide en ese momento si se realiza o no la episiotomía. ¿Sí? La episiotomía es un corte a nivel eh, oblicuo medio lateral para ampliar el canal blando. ¿Sí? Ya les digo, no se hace en forma sistemática, se decide en ese momento porque se valora si va a haber una resistencia o no de ese periné. Si se hace es porque de forma profiláctica para evitar un mal mayor, que sería un desgarro perineal. El desgarro perineal es anfractuoso, irregular, los cabos musculares retraen, es mucho más cruento y difícil reconstruir la anatomía después de un desgarro perineal que después de un corte lineal quirúrgico que se afronta cabo a cabo. Es mucho más fácil reconstruir la anatomía de esa manera. ¿Bien? Y otro de los fenómenos plásticos, dijimos, ocurre sobre el feto también. El feto también viene preparado para pasar por el canal del parto y por eso sus huesitos del cráneo no están soldados, tienen la posibilidad de poder tener un leve cabalgamiento. También las zonas donde están sometidas a mayor presión pueden sufrir por compresión un acúmulo seroso o serohemático. Hay que diferenciar dos situaciones que tienen o no tienen implicancia patológica. El tumor, el caput succedaneum, es un tumor serosanguíneo que está por debajo del cuero cabelludo. Y eso no tiene implicancia patológica, ¿sí? Generalmente a nivel de la zona que estuvo sometida a mayor presión, que suele ser depende de la variedad de presentación de este parto, pero suele ser transitoria, dura entre 48 y 72 horas, se reabsorbe espontáneamente y, como les digo, no tiene implicancia patológica. Ese es el tumor serosanguíneo. Y el otro que sí tiene implicancia patológica o el caput succedaneum. El que sí tiene implicancia patológica es el céfalohematoma. Es un hematoma que está por debajo del periósteo. O sea, está la tabla externa, el periósteo, y al estar por debajo del periósteo, sí es una cavidad cerrada que comprime la tabla externa, la tabla interna genera mayor presión endocranial. O sea, esto sí tiene implicancia patológica, como toda colección cerrada hay que drenarla, con el riesgo de que se infecte. Es un chico que va a estar, un recién nacido que va a estar con signos de foco, por ahí convulsivo, porque tiene esto que le está comprimiendo, y generalmente está relacionado a no cualquier trabajo de parto hace un cefalohematoma, suele ser un parto traumático, distóxico, puede ser un parto instrumental, etcétera, ¿sí? ¿Cómo lo diferencio? Como les decía, el tumor serosanguíneo está debajo del cuero cabelludo, o sea, en la zona que estuvo sometida a mayor presión, puede estar incluyendo la sutura, incluyendo las fontanelas. En cambio, el cefalohematoma crece hasta la sutura, se detiene a nivel de la sutura, porque está por debajo del periósteo, habíamos dicho. Bueno, algo que me quedó de decirles cuando hablamos de borramiento y dilatación cervical, es que hay otras características del cuello que son más ajustadas, porque les decía, el borramiento, el acortamiento del cuello, generalmente lo referimos en porcentaje, ¿sí? Un cuello que está 50% borrado, 60% borrado, ¿sí? Se imaginan, si yo digo 50% borrado, está acortado a la mitad de su longitud.
Si yo digo 90% borrado, es un cuello que está casi totalmente aplanado, ¿no? Bueno, pero para evitar esas subjetividades, de que lo que para mí es 50, para vos es 60, o para evitar esas subjetividades hay un score, que se llama score de Bishop, que le asigna diferente puntaje a diferentes características del cuello. El score de Bishop valora P, que es la posición. A medida que progresa el trabajo de parto, la posición del cuello también va cambiando. Al principio el cuello está mirando hacia la cara posterior de vagina, ¿sí? Después se rectifica y al final del trabajo de parto el cuello está, con respecto al eje de vagina, está mirando hacia la cara anterior, ¿sí? Entonces, P1, P2 o P3 sería el puntaje para posición. Longitud, ya saben, es el acortamiento, también 3, 2, 1, se va cortando. R significa reblandecimiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo se ampliaba el canal del parto? El reblandecimiento también ocurre a nivel del cuello, para que se pueda abrir sin romperse, dijimos. Entonces, de duro elástico, que es al principio, es como cuando nos tocamos la punta de la nariz, ¿ven? Si se tocan, esa es por eso se llama hocico de tenca el cuello, ¿sí? Esa es la consistencia del cuello. Al principio, sería R1. R2 es como cuando nos tocamos los labios, ¿sí? La consistencia ya es menor, y recuerden que nuestros ojos están a nivel del tacto, por eso tenemos que asociarlo. Y R3 es como cuando nos tocamos el lóbulo de la oreja, así de blandito, ven que ya la consistencia cada vez menor, ¿sí? Ese es el reblandecimiento que ocurre por, que dijimos, hay trasudado de los vasos locales, hay enzimas líticas que lisan las fibras colágenas y elásticas, y eso se va poniendo más blandito, más hematoso pero blando, ¿sí? Bueno. Ahí en esta fotito, si ven, estamos. Esta es la presentación, las paredes uterinas, el cuello, ven el cuello formado, cerrado, que está orientado hacia la cara posterior de vagina, ¿no? Esto sería un P1, ¿ven? Sin dilatación todavía. Acá ya el cuello está centralizado con respecto al eje de vagina, ¿sí? Y acá que vemos que el cuello está totalmente borrado, o sea, acortado totalmente, ¿sí? Bueno, este fenómeno suele ocurrir en las nulíparas. En las nulíparas el cuello primero borra y después dilata, ¿sí? Y suele ser, siempre hay alguien que se sale de la regla, ¿no? Nada es blanco o negro en medicina. Y en las multíparas, el proceso de borramiento y dilatación suele ser simultáneo, ¿sí? A medida que se va cortando, ya se va abriendo, también se va dilatando. Acá ven, ¿qué ven acá? Ven el cuello totalmente acortado y dilatado. Y esto que se forma acá es, ¿qué era? La bolsa de las aguas. La bolsa de las aguas, exactamente, que estaba formada por el corion, el amnios y escasa cantidad de líquido que fluye acá, entre las paredes de la pelvis y la presentación. ¿Por qué les remarco esto? Porque ya van a haber otras situaciones donde no es escasa la cantidad de líquido y ya es por algo, es porque si se dan cuenta, la presentación encaja perfectamente en esta pelvis, no deja mucho espacio. Si deja mucho espacio, quiere decir que la presentación es distóxica. Y estos son los fenómenos pasivos sobre el polo cefálico. ¿Ven? Esto es un caput succedaneum o tumor serosanguíneo. Ven que está debajo del cuero cabelludo, incluso pasa hacia el otro lado de la sutura.
es como un bonetito, pero no pasa nada, se reabsorbe, le ponemos un gorrito y no pasa nada. En cambio esto es un cefalohematoma, ¿ven? Acá está la sutura sagital, esta es la sutura coronal, y el cefalohematoma está por debajo del periósteo, ¿sí? ¿Ven? Comprimiendo incluso la tabla interna, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, denme un No, tiempito doctora. que les voy a... Sí. No, perfecto. No Ah, bueno. entendible. Entonces, hay otra parte de la clase que se refiere al mecanismo de parto. Así que denme un tiempito que tengo que reacomodar acá esto. Ujú. Sí, doctora. ¿Lo ven ahí? No, doctora, no No, vemos. No, no, doctora, no sé. doctora. No, no vemos. Bueno, ¿ahí? Se ve la computadora, doctora, pero no se ve la diapositiva. Mm, mm, mm. ¿Ahí no la ven? No, doctora. No. Bueno, un segundito. Ahí Sí, se ve vemos, así, doctora. doctora. Sí, Sí, sí se doctora. ve, No se ve. doctora. Sí, doctora, se ve. Listo, gracias. Listo, hasta luego. Bien,
Entonces, la segunda parte de la clase era mecanismo de parto, que es el conjunto de movimientos que efectúa el feto durante su pasaje por el canal del parto. ¿Sí? Acuérdense que todo que vimos de fenómenos activos era la madre, ¿no? Acá el feto es el protagonista, porque el feto, eso lo están empujando, esa fuerza de las contracciones le imprimen al móvil fetal cierta energía, que es una energía cinética, ¿no? Porque al estar en las contracciones actuando desde arriba, desde afuera, le imprimen esa energía cinética y el feto tiene que decidir, me están empujando, tengo que, una puertita ahí, tengo que decidir cómo salir. De eso se trata, ¿sí? Entonces, es el conjunto de movimientos que efectúa el feto durante su pasaje por el canal del parto. El feto al final de la gestación, ¿se acuerdan lo que es actitud fetal? ¿Qué significa actitud? Bueno, actitud se refiere a la relación de las distintas partes fetales entre sí. La actitud normal que tiene un feto de término es en flexión, ¿no? Flexión de la cabeza sobre el tronco, de los brazos sobre el tronco, de los muslos sobre el abdomen y de las piernas sobre los muslos, ¿sí? Esta actitud en flexión le confiere al feto una forma como si fuera de un cilindrito, ¿sí? Y estudiar el mecanismo, ¿y la pelvis qué forma tiene? Ya lo vieron ustedes cuando estudiaron pelvis, tiene la forma de un cilindro curvo encima, ¿no? Como si fuera una J y con la curvatura de la J abierta hacia adelante. Bueno, el estudio del mecanismo de parto se refiere a eso, a ver cómo hace un cilindrito para pasar a través de otro cilindrito que además es curvo, ¿sí? Ahora, este cilindrito, que es nuestro móvil fetal, tiene áreas que son de mayor flexibilidad, se llaman facilinum de flexión, ¿sí? Estas áreas de mayor flexibilidad son, para el extremo cefálico, el facilinum de flexión está a nivel de la articulación ateloide-axoidea, o sea, la mayor flexibilidad es antero-posterior. Para la extremidad acromial, la mayor flexibilidad es lateral. Igual que para la extremidad caudal, la mayor flexibilidad es lateral, ¿sí? Entonces, para que se produzca el parto, el feto tiene que acomodar su facilinum de flexión a la curvatura del canal del parto. ¿Vamos hasta ahí? Acá, yo entiendo que esto es un idioma nuevo, es todo nuevo, esto no lo vieron en ningún lado, ¿sí? Ginecología por ahí lo habrán visto de patología, de fisiología, les suena más, pero obstetricia no lo vieron en ningún lado, así que todas las pilas acá, porque si no le agarramos de entrada va a ser difícil. Pero, a ver, por ahí vayan leyendo del libro lo que es nomenclatura obstétrica. Ahí están todas estas definiciones que yo les pregunto. Qué es actitud, qué es presentación, qué es posición, qué es variedad de posición, qué significa punto de reparo, punto de referencia. Yo igual ahora les voy a ir contando a medida que vamos, pero son cosas que tienen que leerlas igual, ¿sí? Bien. Ahí está, en la fotito nos muestra entonces nuestro móvil fetal, que es el cilindrito, con actitud toda en flexión, y las áreas de mayor flexibilidad, como dijimos, en el extremo cervical, antero-posterior y lateral para el extremo acromial, que son los facilinum de flexión. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las medidas de lo que está por pasar a través de ese cilindro. Las medidas de la pelvis ya la conocen, ¿sí? Más que un cilindro tiene forma de un embudo la pelvis, ¿no? ¿Sí? Más que de un cilindro, un embudo y la parte cilíndrica es curva.
Y estos son los diámetros del polo cefálico, que es lo que menos, es lo más grande que tiene el feto y lo que menos modificaciones puede sufrir. Las partes blandas se pueden modificar, pero las partes óseas no se puede modificar, ¿sí? Entonces, fíjense, los diámetros son fáciles de recordar porque nos dicen de dónde a dónde van, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es el mecanismo de parto encefálica de vértice, que es la más normal, la más eutóxica de todas las presentaciones. El 99% de las presentaciones son encefálica de vértice, 98%, 99%. ¿Sí? Entonces, fíjense el diámetro suboccipito frontal. Suboccipito frontal mide 10,5. Se reduce en este mecanismo de parto al suboccipito bregmático, que mide 9,5. ¿Sí? Esto es lo que vamos a usar en este mecanismo de parto. Hay otros diámetros, miren, el occipito frontal de 12, el mento occipital de 13,5. Van a ver estos diámetros en otros mecanismos de parto que son las presentaciones deflexionadas o distóxicas. Entonces, el mecanismo de parto para la cefálica de vértice la estudiamos en 6 tiempos. A ver, yo les estoy diciendo cefálica. ¿Qué es cefálica? Es un tipo de presentación. ¿Cuál es la definición de presentación? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que ya lo haya visto? El polo fetal que está en contacto con el estrecho superior de la pelvis de la mamá. Y que es capaz de desencadenar el mecanismo de parto. De parto. ¿Sí? Entonces es el polo fetal que está en contacto con el estrecho superior de la pelvis y es capaz de desencadenar el mecanismo de parto. Con estas condiciones hay solo 2 opciones, cefálica y podálica. ¿Sí? Recuerden que transversa no es una presentación, transversa es una situación. ¿Cuál era la definición de situación? La relación que tiene el eje mayor del feto con el eje mayor de la madre. Exactamente. Entonces, si coinciden es longitudinal, si están cortadas transversalmente transversas, sí oblicua, ¿sí? Y lo otro que tenemos que recordar era la posición. Posición era la relación del dorso fetal con la hemipelvis derecha o izquierda de la madre. La más habitual es la posición de dorso izquierdo, ¿sí? Entonces vamos a ver el mecanismo de parto en presentación cefálica de vértice. Ahora, vértice es una modalidad de presentación, ¿sí? La presentación, dijimos, puede ser cefálica o podálica, y dentro de la cefálica hay modalidades de presentación. La cefálica puede ser de vértice, como dijimos, de bregma, de frente o de cara, ¿sí? Esas son modalidades. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico hay diferentes diagnósticos? Uno es el diagnóstico de presentación, que ya lo podemos hacer con las maniobras de Leopold, con la palpación del polo fetal que está en contacto con el estrecho superior, la maniobra de peloteo, etc. ¿Sí? Y otra cosa es el diagnóstico de la modalidad, y otra cosa es el diagnóstico de variedad de presentación. ¿Estamos? Entonces tenemos presentación, modalidad de presentación, y dentro de cada modalidad de presentación hay 4 variedades de modalidad de presentación. ¿Ah? A ver, para diagnóstico de modalidad de vértice, necesitamos puntos que son de diagnóstico, justamente reparos anatómicos, punto de diagnóstico o punto de referencia también se llama, y punto guía de la presentación. El punto de
de diagnóstico o de la de vértice es el reparo anatómico que se encuentra en el centro de la excavación pelviana, ¿sí? El que está más descendido, y en este caso es para la cefálica de vértice, ¿cuál era? Punto de diagnóstico o punto de reparo. El occipital. En realidad es la fontanela posterior, ¿sí? La fontanela posterior, ¿cómo me doy cuenta que es la posterior? Porque la fontanela anterior tiene forma romboidal, ¿sí? Y la fontanela posterior tiene forma triangular, ¿sí? Entonces, ese es el punto de reparo o punto diagnóstico. Y el punto de referencia o punto guía, con eso sé cuál es la modalidad. Y el punto de referencia o punto guía es el que me va a dar la variedad de la modalidad. Y para esta presentación es el occipital. Ahí sí es el occipital, ¿sí? En relación a qué, si ustedes miran de frente la pelvis, ¿sí? Imagínense la pelvis mirándola de frente desde abajo, vamos a tener arriba las eminencias iliopectíneas, derecha e izquierda de la madre. Y abajo las articulaciones sacroilíacas, derecha e izquierda de la madre. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico de modalidad lo hacemos con lo que está en el centro de la excavación. Y el diagnóstico de variedad lo hacemos con el punto que está en relación o a la eminencia iliopectínea derecha o izquierda o a la articulación sacroilíaca derecha o izquierda de la madre. ¿Se entiende? Modalidad en el centro, que sería fontanela posterior, y variedad es el occipital, y por eso las variedades pueden ser occipito, ilíaca izquierda anterior. Si ustedes miran desde abajo sería el occipital en relación acá, a la eminencia iliopectínea izquierda de la madre. Occipito ilíaca derecha posterior. ¿Sí? El orden de frecuencia, cuanto más frecuente es que me encuentre con estas variedades de presentación, es el siguiente. Lo más habitual es la occipito ilíaca izquierda anterior. Le sigue la derecha posterior. Izquierda posterior y derecha anterior. Así, como si fuera un infinito abierto hacia mí, digamos. Izquierda anterior, derecha posterior, izquierda posterior, derecha anterior. Bueno, se va complicando. Si se va complicando mucho me avisan, pero es así. Bien. Entonces, vamos a los tiempos. En el primer tiempo ocurre acomodación al estrecho superior de la pelvis con dos subtiempos. ¿Sí? Los dos subtiempos son la orientación y la reducción de diámetros. ¿Sí? El feto se acomoda al estrecho superior. ¿Se acuerdan el fetito que está con el dorso izquierdo, occipital hacia adelante? ¿Sí? Entonces, la orientación que va a elegir habitualmente es el diámetro mayor de la pelvis, el diámetro que le es más favorable para el estrecho superior. ¿Cuál es el diámetro mayor en el estrecho superior? El oblicuo izquierdo. El oblicuo, y más habitualmente el oblicuo izquierdo. Entonces, la orientación es eso. El feto se orienta en el oblicuo, en el diámetro oblicuo izquierdo de la madre. ¿Cómo sé que ese feto se orientó en el diámetro oblicuo izquierdo de la madre? Recuerden que teníamos los ojos acá, en el tacto. Teníamos los puntos de reparo y de referencia. ¿Sí? Y otro reparo que tenemos a tener en cuenta es la sutura sagital. La sutura sagital va a coincidir con el diámetro que eligió
esa orientación, ¿sí? ¿Se entiende? La sutura sagital va a estar orientada en el diámetro oblicuo izquierdo. ¿Tá? Y la reducción de diámetro 2 ocurre porque, ¿se acuerdan ese diámetro suboccipito frontal, que era de 10,5? El occipital choca contra el alerón del sacro y aumenta la flexión, o sea, hay hiperflexión de la cabeza. La cabeza ya venía flexionada, pero se flexiona un poquito más. Hay una hiperflexión de la cabeza y entonces el diámetro se reduce de suboccipito frontal a suboccipito bregmático, ¿sí? Que era de 9,5. Listo, tenemos el feto orientado. ¿Vamos hasta ahí? Esas variedades que usted está diciendo, doctora, esas variedades que usted está diciendo, ¿se puede llegar a saber anteriormente por ecografía o al momento de entrar en el canal de parto puede variar? No. Todo esto ocurre cuando se desencadena el trabajo de parto y durante el mecanismo de parto. Lo que podés saber con anterioridad es la posición, o sea, dónde está el dorso, la presentación, vas a saber que es cefálico, todo eso no va a cambiar de una ecografía del último trimestre, una ecografía recuerden que la presentación y posición definitiva es la que tiene después de las 35 36 semanas. Si eso no va a cambiar a último momento, pero el resto del mecanismo de parto es lo que ocurre en ese momento. O sea, ¿está? Entonces, se orienta y reduce diámetros y ocurre después el descenso y encaje. El descenso y encaje puede ser sinclítico o asinclítico. Recuerden que nosotros nos guiábamos por la sutura sagital, que estaba orientada en un oblicuo, y si los parietales están descendiendo a la misma altura, es un descenso sinclítico. Y puede ser que un parietal esté más descendido que el otro, y eso sería asinclitismo anterior o posterior, de acuerdo a cuál sea el que está más descendido. Tercer tiempo, ocurre la rotación interna o acomodación al estrecho inferior. Rotación interna porque la cabeza está dentro de la pelvis. ¿Y hacia dónde rota? Recuerden que les dije hoy al principio, el feto acomoda su facilinum de flexión a la curvatura del canal del parto. Y acá la acomodación es al estrecho inferior. A ver, si se acuerdan, el estrecho inferior de la pelvis, esa zona de la curva de la J, el diámetro mayor ahí ya no es el oblicuo. El diámetro mayor en la curvatura inferior de la J es el antero-posterior. ¿Sí? El diámetro mayor ahí es antero-posterior. Entonces el feto que venía descendiendo en un oblicuo, venía descendiendo así, tiene que rotar, ¿sí? Acomoda la sutura sagital en sentido antero-posterior. El occipital va hacia el pubis. ¿Se entiende? Viene descendiendo en un oblicuo, el occipital acá adelante. Cuando llega al estrecho inferior tiene que rotar. El occipital va hacia adelante, hacia el pubis, y la sutura sagital se coloca en sentido antero-posterior. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, doctora, se entiende. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque dijimos, acomoda su facilinum de flexión. Tiene que ocurrir después el cuarto tiempo, que es el desprendimiento. Y la mayor flexibilidad es antero-posterior en la cabeza. Entonces, para que ocurra el cuarto tiempo, que es el desprendimiento, siempre tiene que haber un mecanismo de palanca. Para el mecanismo de palanca hay un punto de apoyo, que en este caso es el occipital. El occipital va a apoyar por debajo del pubis, ¿sí? Ese punto de apoyo en obstetricia se llama hipomocleon, ¿sí? Entonces,
para que ocurra el desprendimiento del polo cefálico, ¿se acuerdan la cabeza que venía en hiperflexión y hiperflexión? El occipital se apoya debajo del pubis, hace hipomócleon debajo del pubis, y la cabeza se desprende con un mecanismo de deflexión, o sea, así, hace esto, ¿sí? Apoya y tiene que ir saliendo así. Mecanismo de deflexión o de cornada se llama también, porque parece eso, ¿no? Parece una cornada. ¿Van hasta ahí? Bueno, ocurre el desprendimiento del polo cefálico. En el quinto tiempo ocurre la rotación externa o restitución. ¿Qué es lo que externa? Porque la cabeza ya está fuera de la pelvis, ¿sí? Ustedes vayan siguiendo todo lo que ocurría. Salió la cabeza y la cabeza está fuera de la pelvis. La rotación externa, en la rotación externa, él restituye la posición que tenía antes. La posición era dorso izquierdo, ¿se acuerdan? Entonces, la cabeza fuera de la pelvis rota, la cara del feto mira el muslo derecho de la madre, ¿sí? Sale la cabeza, rota, la cara del feto mira el muslo derecho de la madre y de esa manera se restituye la posición que tenía con el dorso hacia la izquierda, ¿sí? Si la cabeza rota afuera, los hombros que venían descendiendo en el mismo oblicuo también rotan cuando llegan al estrecho inferior. Recuerden que la mayor movilidad era lateral de los hombros. El facilinum de flexión era este. Si vienen descendiendo en un oblicuo, no pueden salir en oblicuo los hombros. Entonces, al rotar la cabeza, los hombros también se colocan en sentido antero-posterior, y ahí sí pueden desprenderse los hombros. Se restituye la posición que tenía antes, los hombros quedan en sentido antero-posterior para poder desprender los hombros. ¿Van hasta ahí? Sí, doctora. Entonces, rotación externa o restitución, se acomodan los hombros al estrecho inferior y para desprender, mecanismo de palanca, dijimos. El hombro anterior es el que hace hipomócleon debajo del pubis, ¿sí? Recuerden, a ver, no sé cómo mostrarles. Salió la cabeza, rotó, los hombros se pusieron así, ¿no? El hombro anterior es el que hace hipomócleon debajo del pubis. Sale primero el hombro posterior y después sale el hombro anterior. ¿Sí? Sale primero el hombro posterior, después el hombro anterior, y el resto del cuerpo no ofrece mayor resistencia. Se llama escurre o escamotea, porque se desliza fácilmente, ¿sí? Ya tiene, no ofrece mayor resistencia. ¿Estamos? Bien, nació. Bueno, chicos, Profe, cuando usted dice el sí. hombro anterior o posterior, ¿se refiere al anterior al que está en contacto con el pubis, sería? ¿O al revés? Exactamente, sí. El que está en contacto con el pubis es el que hace palanca, es el que apoya ahí. Sería El el último hombro en salir y posterior es es, el anterior. claro, es el anterior. Sí. Bien. Les decía, por ahí miren, vuelvan a leer, a mirar el Power, despacito con un muñeco en su casa, y después miren el video, que si ya lo vieron, pero cualquier video que vean de parto, son 2 segundos muy rápidos, que pasan muy rápido, donde yo no puedo ni captar paso a paso qué está pasando en cada tiempo del mecanismo. No sé, si ya lo vieron, es así, una cosa que no entendí nada. Por eso les conviene ver esto así despacito, masticarlo bastante, y después recién ver el video y ahí van a entender todos los pasos, ¿sí? Bueno, miren acá. Ahí ocurre la orientación, ven que el diámetro, la sutura sagital, perdón, está ubicada en el diámetro oblicuo. La presentación cefálica acá está a nivel del primer plano. ¿Se acuerdan cuáles eran los planos de Hodge? Primero, segundo, tercer y cuarto plano. Entonces, orientación
acá comienza el descenso y encaje. Acá estamos descendiendo en sinclitismo porque los parietales están descendiendo a la misma altura. Este era segundo plano, ¿se acuerdan? Borde inferior del pubis, borde inferior del promontorio. Borde superior del pubis, borde superior del promontorio, primer plano. Borde inferior del pubis, borde inferior del promontorio. Tercer plano era a nivel de las espinas ciáticas. Y ahí, fíjense, cuando estamos en tercer plano, ocurría, después del descenso y encaje, en realidad el encaje. El encaje es cuando, también es una definición, se dice que una presentación está encajada cuando el punto más declive de la presentación, fíjense, el punto más declive de la presentación, sin modificaciones plásticas, o sea, la parte ósea fetal, no el bonete del tumor serosanguíneo, ¿sí? Sin modificaciones plásticas, la parte dura. Está a nivel del tercer plano de Hodge. Entonces, una presentación está encajada cuando el punto más declive de la presentación está a nivel del tercer plano de Hodge. ¿Por qué me interesa saber esto? Porque cuando la presentación está encajada, ¿qué ocurre acá? Fíjense, este es el diámetro mayor de la presentación. Está a nivel del área más estrecha de la pelvis. ¿Cuál es el plano más estrecho de la pelvis? Hoy me dijeron el oblicuo era el mayor del estrecho superior. ¿Y cuál es el plano más estrecho? Se llama justamente plano de angustia o conjugata vera. ¿Se acuerdan? Era el promonto pubiano mínimo. Conjugado obstétrico también sería, ¿no? También conjugado obstétrico. Es el promonto pubiano mínimo que mide ¿cuánto? El occipito ¿Cuánto? anterior, que el derecho anterior no es el más estrecho, doctora. No, el promonto pubiano mínimo conjugata vera, conjugado obstétrico, lo que sea, mide 10,5. Y justamente nosotros, ¿se acuerdan? El diámetro de la cabecita que reducía de 10,5 a 9,5 para que pueda pasar por ese. Por eso es tan importante, cuando una presentación está encajada, el diámetro mayor de la presentación está a nivel del plano más estrecho de la pelvis. Si supera ese plano, nace. No hay otra obstrucción más que esa, ¿sí? Hasta ahí no podemos saber si va a nacer o no por vía vaginal. Si supera ese plano, sale. ¿Qué ocurre después? Rotación interna, ahí ven, ya el occipital se puso debajo del pubis, la sutura sagital está en sentido antero-posterior, rotación interna. Ven acá, los hombros vienen descendiendo en el mismo oblicuo. Y el occipital es el que hace hipomócleon ahí debajo del pubis. Ocurre después el desprendimiento occipital debajo del pubis y movimiento de deflexión del polo cefálico o movimiento de cornada, ¿sí? Va apareciendo acá a nivel de la horquilla vulvar, va apareciendo la frente, la nariz, la boca, ¿sí? Ahí está, como habíamos dicho hoy, el orden de frecuencia de las distintas variedades de presentación. Entonces, presentación cefálica de vértice, y esta era occipito ilíaca izquierda anterior, le sigue la occipito ilíaca derecha posterior, le sigue la izquierda posterior y por último la derecha anterior. ¿Sí?
siguen siendo cefálicas, siguen siendo de vértice, pero con otras variedades. Como nosotros dijimos, lo más habitual era la de dorso izquierdo, la occipito ilíaca izquierda interior es la más normal, es también la más, esos tiempos que dijimos de progresión, se da, estudiamos con esto, que es lo más normal. Si es una derecha, no significa que no pueda salir, significa que lo más probable es que los tiempos sean más largos, sea más dificultoso, más largo. Él tiene que rotar, fíjense que acá la rotación interna es de 40, es cortita para llevar el occipital hacia adelante. Acá tiene que rotar todo esto para llevar el occipital hacia adelante. Pero yo sí o sí tengo que hacer el diagnóstico de modalidad y de variedad. ¿Por qué? Porque esto que estudiamos es la fisiología, o sea, es lo que se da espontáneamente, sin que nosotros tengamos que intervenir. Así venimos preparados de fábrica para que ocurra el nacimiento. ¿Cuándo intervenimos nosotros? Cuando hay algo de todo esto que no se está cumpliendo, ¿sí? Recuerden, nosotros solamente intervenimos si es para evitar un mal mayor. Entonces, solamente intervenimos si vemos que hay algo que no se está cumpliendo. ¿Y cómo voy a saber si hay algo que no se está cumpliendo si no hice el diagnóstico? El diagnóstico, recuerden que era siempre con el tacto vaginal. Supónganse, ya van a ver después ustedes otras clases donde van a ver parto instrumental, por ejemplo, cómo utilizar el forceps, cómo utilizar la ventosa, ¿sí? Bueno, imagínense que tengan que asistir a un parto instrumental. Si yo no hice el diagnóstico de variedad de posición, no voy a saber para qué lado rotar, ¿sí? Recuerden que cuando sale la cabeza, la rotación externa era la restitución de la posición que tenía antes, ¿sí? Entonces, si yo estoy pensando que era una occipito ilíaca izquierda anterior, tengo que rotar para que la cara del feto mire el muslo derecho de la madre, para poder hacer el desprendimiento de los hombros. Pero si yo me confundí, no hice bien el diagnóstico y resulta que era una derecha y yo le estoy queriendo rotar, me voy a quedar con la cabeza en la mano y no voy a poder rotar ese feto. ¿Se entiende? Sí o sí tengo que hacer el diagnóstico de lo que está pasando para poder actuar bien en consecuencia. Porque si era una derecha, yo en vez de hacerle mirar el muslo derecho de la madre, tengo que rotar para el otro lado, tengo que hacerle mirar el muslo izquierdo de la madre, para poder restituir la posición que tenía antes, de dorso izquierdo, ¿sí? Y un montón de otras cosas que siempre les digo en las distintas rotaciones es que aunque hagan piel, aunque hagan ojo, aunque hagan lo que sea, primero son médicos. Y la mujer anda con el embarazo por la vida. Entonces, puede ser que ocurra, le sorprenda en una pandemia, estamos aislados en un aeropuerto, estamos aislados en un edificio, ¿y qué va a pasar? Lo primero que va a suceder es, ¿hay algún médico, hay alguien que sepa algo acá? Y bueno, ahí aparecemos nosotros. Chicos, son 60% de la población, mujeres y niños. Así que nos vamos a encontrar con todo esto, seguro. Aunque por eso les cuento que muchos dicen, ay, no, yo ni loco, esto no, voy a hacer otra cosa que nada que ver, no me interesa mucho, pero igual está ahí, está en nuestro camino. Ven acá, visto desde abajo, la pelvis no es tan así porque las dos fontanelas no están en el mismo tacto, siempre en el mismo plano no coinciden, pero es como para que se orienten nada más. Y para que diferencien. Lo que dijimos, la fontanela anterior o bregmática era de forma romboidal, y la fontanela posterior
o lambdoidea, ¿se acuerdan? Era de forma triangular. Fontanela posterior es la que está más descendida, acá no se ve muy bien en la... Y el occipital en relación a la eminencia iliopectínea izquierda de la madre. Occipito, ilíaca, izquierda anterior. ¿Ah? Acá ya rotó, ven que ya está la sutura sagital en sentido antero-posterior, los hombros vienen descendiendo en el oblicuo, acá ocurrió la rotación externa, ¿sí? La cabeza ya está fuera de la pelvis, los hombros también se colocaron en sentido antero-posterior, el hombro anterior es el que está haciendo hipomócleon debajo del pubis, ¿ven? Entonces se desprende primero el hombro posterior y después el hombro anterior. ¿Eh? Bien, chicos. Esta ha sido la clase de partos por hoy. ¿Alguna pregunta? Esto es todo lo más normal. La próxima vez que nos encontremos ya va a ser con otro tipo de presentaciones. ¿Sí? Bueno, terminamos entonces, vayan saliendo si quieren. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Nos vemos. Doctora. Hasta luego. Hasta luego.